Maitei, Baishapapeime. Hola, ¿cómo están? Amonguajeta PM, tener envía ponaco arapegua. Heiva peisha. Amoñe comoñera. Utu. Ayepa haceteña mopotiña de recoja. ¿Cómo cuesta mantener limpio nuestro hábitat? Sapigante ya se chape tapere genuje piwi. A veces vemos por el camino lleno de basura. Jaja este boiku arakaebe oñemoti mobotinua. Parece que nunca fue limpiado. Hoy aveita pisha bombón te va hoy me jape. Hay personas que tiran la basura en cualquier lugar. Hoy moawi y corapu y potimi bella y porambama, creyendo que si su patio ya está limpio, ya no importa lo demás. Cuñemo potime con malmabe bañañeja abaraño divepa. Tenemos que procurar de ayudarnos todos en la limpieza. Y que tu jamaisa o pavabe o jaljuta va poti, para que todas puedan querer nuestro lugar, nuestra ciudad, nuestra comunidad limpia. Upeisha yaguerecota tensain, de esa manera tendremos salud. Jabeite sharamo ambueta pishap kuitawa o ura moñande tabape. También vamos a tener admiración de extranjeros si vienen en nuestro lugar o en nuestra comunidad. Ambos ovai respondo. Baebioñe moñena, ¿de qué habla la lectura? Baella ya pomana malmabeba, ¿qué debemos hacer todos? Ajai petei jamocoinjacuarapoite. Escribo la idea principal de los párrafos. Como ustedes saben, los párrafos tienen una idea principal que generalmente o casi siempre están en el comienzo y después tiene la idea secundaria, todo lo que se dice de la principal. Ahí te extraigo del texto. Baepa oiko. Baepa oiko sería un hecho, un efecto. Baerepa oiko sería una causa. Baepa oiko, efecto. Baerepa oiko, causa. Amogenda oiko haweisha, ordeno los hechos en secuencia. Bueno, hemoñenawi, terotiwa, sustantivos nasales, teroyuruwa, sustantivos orales, jaupeijei, jai, tero usayatei, sustantivo uniforme, tero usayakoi, sustantivo biforme, y tero usayapu, sustantivo triforme. Para eso vamos a recordar brevemente lo que es los sustantivos. Sustantivo guaraní me oye tero, jaeñe ombojera awa, mumba, kaabo, terambae, techapuna, kalo, yagua, apuka. Sustantivos son palabras que indican personas, animales, plantas o cosas. Teroñe mojenda, clasificación. Teroñe mojenda iñe puandurupi, clasificación según su fonética. Tenemos terotigua y teroyuruwa, que es sustantivo nasales tigua, sustantivos orales yuruwa. Terotigua, sustantivos nasales. Jaeumi tero o huerecoa pua etingua son aquellas palabras sustantivas o sustantivos que tienen las letras nasales, las vocales nasales como la A, E, I, O, U, U. Terapundie tingua. También las consonantes nasales que son la G, me, be, ne, de, ge, te, ñe. Son entonces las letras nasales. Todo lo que tenga tilde nasal y todo lo que tengan M y N y Ñ son palabras nasales. Entonces eso van a ser sustantivos nasales. Upeya huereco, pero yoruba, sustantivos orales. Este sería lo contrario. No tiene que tener ninguna de las letras nasales para que sean considerados orales. Por ejemplo, apuka, ao, yuru, ubaga. No tiene ninguna letra nasal, por lo tanto va a ser un sustantivo oral. Upeya hemos en data tero y yilsayarupi, según su forma también vamos a clasificar. Tero usayaten tiene una sola forma de uso. Ejemplo, yagua, pujare, abañe. Solo se puede utilizar de una manera. Upeya huereco tero usayakoi se puede usar de dos maneras. Ta'ura, ra'u, tayira, rayi. Y por último, tero usayapu, que se puede usar de tres formas. Toba, roba, jova. Retuma, retuma, retuma.